esta frase que no sé, se la atribuyen a usted, que es: si Dios está en todas partes, Dios es una bebida azucarada, hecha innombrable. Innombrable como algunos, hecha a base de cola y de coca. ¿Esa frase es suya? Esa frase es mía, está en el primer librito mío publicado, en realidad el primero que escribí, y se escribió y se publicó, se llamaba El Sol Quieto o la importancia del agua en la navegación. Tenía el subtítulo, ¿ves? En ese librito está esa frase. Y por esa frase que la leyó el dueño de una agencia de publicidad, yo entré a trabajar en publicidad. Así que me dijo, Becasino, usted escribió eso. Bárbaro, ¿viste? ¿Quiere trabajar en publicidad? O sea que fue de carambola. De carambola. De la literatura a la publicidad. Lo suyo como buen publicista es estar tras bastidores, pero pues con Rodolfo Hernández le tocó frentear. Me tocó hacer un rol, viste, que normalmente uno no lo hace en este trabajo. Es decir, yo pasé de la publicidad a trabajar en otras cosas. Manejo de crisis, estrategias políticas electorales, todo este otro campo. Y uno ahí, como bien decías, está en la sombra, es detrás, ¿no es cierto? En este caso, bueno, por sustracción, por falta, me tocó ir al frente, interpretar, traducir, explicar y vender también, promover al candidato, pero no a mí. Ángel, hoy ¿cómo analizas la derrota de Rodolfo? ¿Por qué se dio y cómo fueron esos días locos del final de campaña con ese viejo tan querido y, digamos, en Miami, todas esas historias? Pues hay demasiados factores en ese final, ¿no? Hay una serie de errores que pesaron, hay un ataque muy fuerte del lado de la campaña de Gustavo, hay una serie de golpes bajos que le dolieron mucho a Rodolfo, el caso de lo de la hija y esa historia, y cuando te golpean tan así, viste, a veces te afecta, ¿no? Además Rodolfo es un tipo de 77 pirulo, fogueado en la vida, pero también propenso a ser golpeado emocionalmente. El posicionamiento con el que ganamos, pasamos a segunda vuelta, el que trabajamos en primera fue un posicionamiento claro. Acá hay dos cambios, está el cambio que propone Petro y está el cambio que propongo yo, y la gente no quería más continuidad. Cuando en segunda vuelta Rodolfo insistió en no invertir, en tener un presupuesto muy bajo, muy austero, por decirlo en elegante, y bueno, no éramos competitivos nosotros para hablar. En el fondo todo es presencia en el aire, presencia en el escenario. Y la presencia que no teníamos nosotros como campaña pasó a ocuparla. Por un lado, la campaña de la derecha, que empezó a hacer campaña por Rodolfo. Y por el otro lado, la campaña de Petro, que empezó a decir Rodolfo es el candidato de la derecha. Entonces rápidamente Rodolfo se convirtió en el candidato de la continuidad de lo que venía y Gustavo en el cambio. Entonces, eso explica ese desfase, que en realidad es muy mínimo, 3 puntos, 700.000 votos sobre un volumen de 20 y tantos millones, pero que fue definitivo, ¿viste? En realidad la segunda vuelta estaba en el margen de error, o ganábamos nosotros o ganaba Gustavo, pero en el margen de error. Y desde la campaña de Rodolfo se impulsó el miedo a Petro o a convertirnos como Venezuela. ¿Usted estaba de acuerdo con esa estrategia o no? No, es Gustavo que manejó en toda la primera vuelta, una neutralidad, por decirlo, y en algunos momentos una cierta cercanía hacia Rodolfo, simpatía, llámalo como quieras. Desde la noche en que Rodolfo entró en segunda y se le complicó la vida a Gustavo, Gustavo lo convirtió de golpe en el millonario corrupto, empezó a decir un montón de cosas, y pues la banda de Gustavo, la barra brava de Gustavo, ¿viste? Tomó esa línea y al destrozo, viste, total de Rodolfo. Y nosotros nos quedamos disminuidos por falta de presupuesto para tener presencia escénica, por llamarlo, y por el otro lado, porque ocurrieron una serie de cosas que lo golpearon a Rodolfo, ¿no es cierto? Hubo amenazas, hubo una información que no trascendió, viste, de un posible atentado al nieto de él, en fin, hubo un montón de cosas bastante burras que lo encerraron un poco en sí mismo, ¿no? Con Gustavo, la noche en que perdimos la segunda vuelta, esto lo he comentado en otros lugares,
Esa noche fuimos, después que él dio el discurso y lo demás, fuimos a un apartamento, comimos Gustavo, Verónica, Xavi, un catalán que colaboró en algunas cosas y ahora estuvo de nuevo, y estaba Alberto Cienfuegos y yo, que éramos los dos estrategas de esa campaña. Hablamos largo esa noche, tomamos unos vinos, bla, bla, bla. Nunca más volví a hablar con Gustavo después de aquella noche, ¿ok? Todo bien, pero Gustavo es así, bueno, yo soy así también, yo nunca ando buscando clientes, quien me llama a festival, ¿viste? Si llego a un acuerdo, voy. En el 22 Gustavo priorizó otra cosa, priorizó que lo importante era cazar el gobierno, ¿no es cierto? Y en esa medida, así como hizo acuerdos con un montón de gente que parte de la gente que lo quiere a Gustavo no entiende todavía, y Gustavo cambió de actitudes, es decir, de alguna forma se volvió un Gustavo producido para agradar, un Gustavo producido para conciliar, otro Gustavo Petro, por consiguiente ya no era el del 18. Usted dijo que era como una especie de mutante. Claro, era un tipo que iba mutando según el momento, según la conveniencia. De a rato se parecía más a una Barbie que a un mutante, ¿viste? Y bueno, pero qué sé yo, son herramientas. Él tuvo un buen estratega, ¿viste? Que lo encaminó, le dio, qué sé yo, cierta línea. Lo ordenó tal vez la cualidad de ese estratega, un flaco catalán, que es bueno también él. También, ¿viste? Como dije ahí, me mandé mi cuña, él también, ¿viste? Te incluyes también, ¿eh? Sí. Pero es que en algún momento uno hace una autoevaluación, ¿viste? Y sí, yo soy bueno en esta mierda que hago, ¿viste? Claro. Porque de alguna manera él tiene que convencer un establecimiento. Él, si pelea contra todo un establecimiento, no dura absolutamente nada. Él tiene que hacer un juego casi, pues es genial de ir buscando aliados aquí y allá. Querido Martín, la cuestión es que yo en esta campaña estaba del otro lado y observo y te digo lo que observo en él. Si hubiera estado en el lado de él, en gran medida comparto lo que estás diciendo y lo que él hizo. Necesitaba centrarse y desactivar las resistencias que había. Es decir, la derecha en el 18 y desde antes le había creado aquello del castrochavismo, del expropiador y toda esa milonga, le había creado unos negativos infernales. Él tenía que desactivarla, en esa medida hizo bien. Yo la única en la cual no estoy radicalmente de acuerdo con él, yo no uso el golpe bajo, ¿viste? Yo no juego en las campañas de este tipo por abajo. Y me parece que él aprobar, qué sé yo, no frenar, etcétera, etcétera, la guerra tan violenta, el bullying tan hijo de puta que le mandaron a Rodolfo, no está chévere. No habla bien de Gustavo, ¿viste? En fin, ya, no importa si habla bien o habla mal, está mal. Y claro, hay una situación que es la gente en el momento en que caza el poder, la mayoría se olvida del camino, se olvida de los medios que utilizó para alcanzar el fin. Volvemos a Maquiavelo, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma ya, y la gente, quiero decir, el protagonista de esos medios, así como la gente, la audiencia. La audiencia en el momento en que sos el Papa se olvida de cuando eras el cardenal, ¿viste? Claro. Y si le metiste mano a un niño o lo que sea, el Papa ya es intocable, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, pasan esas cosas. A veces uno gustaría de que hubiera más coherencia en la vida, ¿no es cierto? Pero la vida no es editada. Mel Brooks dijo una vez una frase maravillosa, que era: el gran problema de la vida es que no está editada. Entonces vos sos una porquería, vas a cagar, ¿viste? Le haces una maldad a tu mamá, ¿viste? Lo que vos quieras. Claro. Y luego sos un santo, pero no podés cortar solo el pedacito que eras un santo, ¿no es cierto? Entonces siempre de alguna forma cargas con los lados oscuros, ¿no? Usted conoció mucho a Carlos Pizarro. ¿Cómo se imagina que hubiera sido su presidencia si no lo matan? El país de Pizarro, digamos, y el de Petro del 2018, ¿cambió mucho o es igual al que podría haber recibido Rodolfo Hernández ahora? Si Carlos hubiera sido presidente, hubiera sido otra cosa. Carlos tenía un encanto natural que pesa muchísimo. Claro. Carlos era un chico muy tímido,
pero era una persona florida, casi que de otra época, con una presencia de galán mexicano, ¿no es cierto?, que producía una empatía natural de alto voltaje en el país. Entonces eso hubiera sido una cosa. A diferencia, Gustavo es una persona cerrada en sí mismo, un tanto oscuro, ¿no es cierto?, en él mismo, muy introvertido, muy de pensamiento constante. Carlos no era tanto de pensamiento constante, pero Carlos iluminaba, Gustavo no ilumina. Gustavo, por falta de materia en el país, ha pasado a ocupar este espacio. Es un cerebro muy bien trabajado, es una persona con una sensibilidad histórica muy grande, Gustavo, y bueno, y está donde está. Pero Carlos era otra cosa. Verónica es una mujer con una fuerza, con un deseo de muchas cosas y con una irrupción en las cosas que a veces desestabiliza las cosas, ¿no es cierto? ¿Puede ser un buen producto político ella? Sí, sí, sí. Verónica es un talento en sí misma, Verónica, ¿no es cierto? No sé si la relación Verónica-Gustavo es la armonía total que uno pensaría en... ¿Te acordás de Pastrana cuando decía Nora, los niños, sí, los niños y yo? Bueno, ese mundo perfecto que no existe en general. Verónica no es el ejemplo de ese mundo perfecto. Es el ejemplo de un mundo tumultuoso, de un mundo vibrante, ¿no es cierto?, de un mundo con una energía potente. ¿Usted utilizaría el feminismo como estrategia de campaña? No, no. Me parece que el feminismo segmenta y que hay demasiados argumentos como para ser mucho más amplio en la conexión con las mujeres. Ahora, Francia, lo que me preguntás, me parece que tiene una fuerza muy grande, tiene una carga de resentimiento muy potente, lo cual es parte del combustible de esa fuerza que tiene. Tiene un obstáculo que es su racismo al revés, ¿no es cierto? Lo tiene muy cargado contra los blancos, tiene motivos, pero no estamos hablando de motivos, sino de lo que hay. Me parece que tiene todo eso. Es una persona que tiene una capacidad de liderazgo fuerte. Tiene todo eso. ¿Qué va a pasar con ella? Tiene posibilidades fuertes hacia adelante, pero tiene un factor que es muy irritativa para muchos sectores de la sociedad. Y eso probablemente le impida crecer al estilo de lo que hizo Gustavo en esta campaña de crecer hacia el centro y demás, ¿no? Y Gustavo es un tipo, primero, con una constancia y una persistencia, ¿viste? Pin. En esa medida tiene la dosis de humildad que en otros sentidos no tiene, ¿no es cierto? La persistencia, la paciencia son humildad, ¿no? Y tiene un camino que creo que una parte ya él siente que ya la cumplió, lo que mencionaba del ritual M19 que se mandó cuando asumió la presidencia. Creo que en este momento el siguiente paso de Gustavo es convertirse en un referente para la izquierda europea. Creo que él lo que está, digamos, aspirando en su intimidad es, bueno, por un lado, pero diría que objetivo 2, sostenerse y tratar de impulsar algunos cambios en Colombia. Pero por el otro lado, y diría número 1, ser el estadista de la izquierda latinoamericana y en esa medida llenar un vacío de confuso que ha ido produciendo el desgaste de los que estaban ocupando esos espacios. Si uno lo mira hoy en campaña Lula, es un Lula viejo, es un Lula abuelito, ¿no es cierto?, enfrentado al capitán Bolsonaro. ¿Viste el concepto con el que está vendiendo a Bolsonaro, el capitán Bolsonaro? Si uno mira la emergencia del flaco Boris en Chile, y bueno, uno ve una emergencia no tan preparada, no tan sólida y no tan consistente como la de Gustavo. Entonces creo que Gustavo... ¿Y como Mujica? Pepe naturalmente ocupó eso. Pepe se convirtió en un referente histórico. En otra medida es un Borges, ¿viste? Es un Cortázar. Ahora es ministro de Agricultura en Uruguay. Él es una persona, ¿ves? Tiene cualidades como las que te mencionaba para Rodolfo. Conoce la tierra, tiene la humildad de la relación con la tierra, ¿no es cierto? En fin, Pero hablando de don Gustavo Francisco, me parece que va a ser un gobierno muy tumultuoso el de Gustavo. Él trata de tener gobernanza, que le dicen, ¿no es cierto? Pero va a ser un gobierno tumultuoso y su aspiración, porque en realidad es su gran lugar
en su intimidad de cara a la historia, es ser el pensador que marca la posibilidad de la izquierda en América Latina. Eso, con su versión sensata de un capitalismo de otro tipo, ¿no es cierto? Un capitalismo más humano. Más humano, claro. Él piensa en eso, que es un capitalismo sin tanto espíritu de competencia y con más espíritu de cooperación. ¿Y eso es posible? Me parece que sí, pero implica un cambio cultural muy grande en la sociedad. Cuando William hablaba del mezclar el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Cultura, que nunca se entendió que era eso, lo que implicaba era que es fundamental para cambiar la relación con el medio ambiente que tenemos, que cambie la cultura. Por consiguiente, todo el trabajo cultural debe estar imbuido de un trabajo sobre la conciencia medioambiental. Eso.